Ser podcast. Estamos en la provincia de Valencia, en Benetúser concretamente. Mañana se cumple un año de la Dana y mañana se celebra en Valencia el funeral de Estado con el que se quiere recordar a las víctimas mortales de una de las peores catástrofes naturales que ha vivido España en su historia. 229 personas que perdieron la vida en esta provincia, ahogadas, arrastradas por el agua, sin poder hacer nada, sin poder protegerse, sin poder reaccionar porque no sabían lo que estaba pasando. Nadie les había avisado. Muchas personas murieron intentando salvar a sus seres queridos. Madres perdieron a hijos, hijas perdieron a padres, hay hermanos y amigos que nunca se volvieron a ver. Más de 100 abuelos no tuvieron la fuerza suficiente para aguantar agarrados a una verja o a una rama sin que la corriente se los llevara por delante, o murieron atrapados en una residencia. Esta noche demasiadas personas, aquella noche demasiadas personas vieron morir a sus vecinos delante de su propia casa. A muchos la catástrofe les pilló en el coche, volviendo del trabajo, haciendo la compra en el supermercado o en el sofá de su salón en las plantas bajas. El que pudo se subió a un árbol, se subió a un tejado, a un camión. El que no pudo fue arrastrado por una masa descomunal de agua, de escombros, coches, árboles, todo lo que la riada se encontraba a su paso. Durante horas se extendió un sentimiento compartido y lleno de incertidumbre entre quienes conseguían salvarse, que es: ¿se habrá salvado mi familia? ¿Esto habrá terminado ya? ¿O todavía queda algo más? Ese fue el terror que se vivió aquí en la provincia de Valencia, también en Castilla-La Mancha, hace ahora un año. Un procedimiento judicial investiga si se pudieron evitar esas muertes o parte de esas muertes, si las decisiones que tomó la Generalitat Valenciana durante todo aquel día sirvieron o no para proteger a los ciudadanos de la catástrofe, o si la ausencia de decisiones agravó aún más las consecuencias de esa catástrofe, si las autoridades atendieron los avisos de las agencias que alertaron de lo que venía, o si escucharon las miles de llamadas que iban llegando al 112, que se produjeron desde muy temprano en la mañana, y si lo hicieron, si lo usaron, ¿no? para tomar decisiones. Un año después de la Dana sabemos mucho de lo que pasó ese día, sabemos a qué hora fueron todas las llamadas, todas las reuniones, todas las decisiones, también todos los silencios. Pero aún hay muchos ángulos oscuros, puntos negros que han estado rodeados de mentiras, de cambios de relato. La mayoría de ellos sobre dónde estaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras miles de personas hacían lo imposible para salvarse, ¿no? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué le preocupaba a Mazón mientras esta tierra se ahogaba? Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo un año después, que las víctimas hacen un año después. Un año después de la Dana, Mazón llega mañana al funeral, sigue siendo presidente, pero cada vez se estrecha más el cerco para que responda qué demonios hacía él el día en que su comunidad se ahogaba. Mira aquel coche de allá, Lucía, mira aquel coche de allá cómo va. Ay, mía, qué desastre. Hostia, tío. Cuidado, que hay muchos coches. ¡Váyase de ahí! Es que se va a morir delante, se va a morir. Están yendo al coche, tío. Madre de Dios, qué desastre. ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! ¡El puente! ¡Hostia puta! Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada a mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar. ¡Hostia! ¡Ángela! ¡Hostia! Otra subida de... ¡Mira! ¡Guau, chaval! Otra subida del barranco, tío. Senillet inundado, las plantas bajas inundadas, o sea, es todo un río, pero es que aquí, está aquí la gente, pero es que está allá el agua ahí, o sea, es que yo no sé. Chicas, asomaros del vernos. ¡Ay, Dios mío! Loli. ¡Ay, Dios mío! Esto es una puta locura. Y este hombre ahí encerrado, el de la MT. Pobrecito mío. Vaya tela.
y la gente pasando con niños hace nada por aquí, tío. Grabo esto para que quede constancia ante el 112. Son las 20:33 de la tarde. Esto es Picaña, Avenida del Arenal, cruce con calle Paiporta, que está aquí. El agua llega a 2 metros de altura. Hay 7 coches con personas atrapadas. El 112 no coge las llamadas. Simplemente para que conste. Pero habéis reaccionado. ¿Qué pasa? José, ven aquí. Ayudadme. Dile que llamen correos, por favor. Que es que no lo cogen, sale como que no existe el 112. Nos ha llamado mi madre hace más o menos unos 45 minutos, muy preocupada, pues llorando y con muchísima ansiedad, diciéndonos a mí y a mi marido que mi hermano le había llamado y realmente le ha llamado pues para despedirse, es lo que él decía. Estamos pues unas 30 personas o 40, estamos encima de un camión a la intemperie, mojados y con amenaza de lluvia. Estamos ahora que sabemos que a las 12 va a llover, bueno, con niños estamos esperando a ver, pensando que a ver si llega una zona, pero es que no, es que hay tantísima gente, estoy convencido que vamos a pasar aquí la noche entera. Están subidos en el tejado de un parking de un supermercado, llevan aproximadamente 2 horas y bueno, esto es una llamada de desesperación absoluta porque no sabemos ya qué hacer, los teléfonos de emergencia están saturados y el agua cada vez sube más. Hemos tenido que saltar de un camión al otro, que estamos empapados, sin comida, sin agua, sin nada, mojados, con un frío tremendo y el agua sigue subiendo. Y como nos arrastre este camión, ya no tenemos dónde cogernos ni dónde salvarnos. Hagan el favor, estamos llamando 112, no va al teléfono, dice que no existe. Que manden Guardia Civil y bomberos con lanchas a rescatarnos, por favor. No podremos aguantar muchísimo más lo que estamos. Que esta chica la ha arrastrado la corriente, ha logrado cogerse a una ventana de los bajos de mi casa. Yo he bajado, me he metido de aguas al pecho, hasta encima del pecho, y al final ellos con sábanas atadas, con una escalera que no sé de dónde la han sacado, que ha llegado hasta el suelo. Han podido hacer que la chica lo cogiese lanzándole a la otra parte de la calle unas sábanas y la han podido hacer llegar hasta la escalera y al final la han subido a plomo. Amparo, buenas noches. Amparo, tú eres la chica de la que hablaba esta mujer que escuchábamos. Sí. ¿Cómo te salvaste? Pues me salvaron mis vecinos, realmente. Yo me quedé atrapada aquí, acabé de trabajar, no podía salir y cuando logré salir pues estaban mis antiguos vecinos, porque yo vivía antes allí. Hay un chico que es policía y fue el que empezó a darme órdenes o dirigirme para poder salvarme. Cuando dices aquí, estamos esta noche en el estudio. En el estudio, tenéis un estudio de pilates, tú con tu marido Luis. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Imar. Describidme este lugar en el que estamos. Pues es la esencia de mi mujer. Es un estudio que abrió contra la ilusión hace 16 años. Lo lleva ella sola. Ha pasado una pandemia, ha pasado ahora la Dana y es una luchadora y ha conseguido levantarlo. Amparo, tú estabas aquí aquella tarde. Sí, vine a trabajar. ¿Y cómo notaste que la cosa empezaba a ponerse fea? Pues es que no nos esperábamos que se iba a poner tan fea. Realmente yo salí a las 8 a despedir a una clienta, el agua ya corría a la altura del bordillo, era muy marrón, iba muy rápida. Pero estábamos todos ahí en la calle mirando, pues no sabíamos realmente, pero es que a las 8:12, que dicen que sonó la alarma, el agua ya la tenía por el pecho, así que realmente no nos dio tiempo a reaccionar. ¿Y a dónde te encaramaste? ¿Qué hiciste? A mi máquina de pilates, al Cadillac. Esta que tenemos aquí detrás. Sí, porque no podía salir, me cansé de dar en la puerta. No. Y ya me fui y me enganché a la máquina porque veía que el agua subía mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estaría poco, unos minutos. Al estar en la máquina, hoy identifiqué que se derrumbaba el estudio por dentro, por el fondo.
Y entonces dije, bueno, pues Amparo, tienes que mirar a ver si puedes salir. Y nada, y justo cuando se había roto un poco la puerta, el cristal, sin ninguna astilla, por ahí salí y es cuando ya mis vecinos me vieron. ¿Y tú estabas ahí agarrada a la puerta? Yo estaba en la puerta, agarrada no estaba, pero no se me llevó el agua. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En la puerta, no lo sé, no tengo noción, no lo sé. Sé que en la verja me dijeron que estuve un par de horas, pero no lo sé. Llegaste a... O sea, tú ahora recuerdas, estuviste ahí 2 horas. Para mí no fueron 2 horas, pero según los vecinos fueron 2 horas los que estuve. Luego es que me dejé arrastrar por el agua para cogerme a la verja que Dani quería. Ya. El policía. El policía, para que me quedara más enfrentada a ellos. Ya. Y lo hice. Y me dicen que bueno, que estuve un par de horas, pero yo no tengo noción de... Para mí fueron 15 minutos. ¿Qué viste desde ahí? Yo qué sé, yo miraba al fondo de la calle y veía pues un torrente de agua marrón con muchísima fuerza, mucho ruido y que realmente no pensaba en mucho. Tenía que estar muy centrada en lo que estaba haciendo y solo oía que a Dani. Ya. A tu vecino, el policía. Sí, porque yo al salir estaba un poco desorientada, no sabía muy bien qué hacer. Ya. Entonces él al decirme cosas, pues yo ya... Luis, ¿a ti dónde te cogió todo esto? Yo trabajo en Sedaví, al lado de la pista de silla. Salimos de trabajar a las 8. Era una tarde muy extraña. No vino gente a la tienda. La pista de silla, que es una carretera de mucha afluencia de tráfico de entrada y salida, estaba desierta. Y salimos a las 8. Yo me fui a recogerla y claro, me metí en la boca del lobo. Yeah. Yo salí de Sedaví, que estaba muy cerca de aquí. Y subiendo el puente de Sedaví que cruza las vías del tren, conforme bajé, llegué a la rotonda, que está a la entrada de Benetúser con la torre. No había agua, no había llovido, y estando allí atascado, porque ya no dejaban ir hacia Peiporta, había policía local de Alfafar y Guardia Civil, y de repente vi llegar la ola, yo iba en el coche, y no te da tiempo a nada. ¿Cómo era? Pues empezó, era primero muy bajita, pero en cuestión de 4 o 5 minutos tenía el agua por la ventanilla. Ya con el agua por la ventanilla, coches empezando ya a flotar, me tocan a la ventanilla y era uno de los guardias civiles que, haciendo una cadena humana entre varios compañeros de él y más gente que había en esa rotonda, nos rescataron a 3 o 4 coches que habíamos ahí. Nos llevaron a la rotonda y ahí estuvimos hasta las 3 de la mañana. El coche se lo llevó la riada y acabamos... habían 3 árboles en esa rotonda, bueno, hay 3 árboles, y la Guardia Civil nos dijo que los que pudiéramos, que nos subiéramos a la copa de los árboles, y los que no, con los cinturones de seguridad de los coches patrulla, los cortaron y en grupos de 5, éramos unas 20 personas, los ataron en los 3 árboles para que el agua no se los llevara. Esa rotonda tiene una altura de 1,5 metros aproximadamente de altura y el agua pasaba por arriba. Entonces, ante la incertidumbre, caravanas que venían, coches, escombros, de todo, para que no se llevara a nadie, pues empezaron a tomar medidas y los que pudimos nos subimos a los árboles y los que no, atados a los árboles con los cinturones de seguridad. ¿Cuánto tiempo estuviste subida al árbol? Pues en el árbol estaría sobre 1 hora y media. Hacía mucho aire, era muy incómodo y es que no podías hacer nada. ¿Y cuando conseguisteis bajar de allí, bajó un poquito el agua en esa zona? Empezó a bajar ya un poco el agua, porque el agua estuvo durante muchísimas horas a un nivel de altura que no te puedes hacer una idea. Y apareció un camión de bomberos a lo lejos y llegó a la rotonda y empezaron a llevarse a gente en grupos de 3 y yo no sabía nada de mi mujer. Y yo dije, a ver, a mí no me vais a llevar a ningún sitio, yo me voy a buscarla. Y con el agua por la cintura me fui todo camino hasta llegar al estudio, viendo el desastre que había, que era peor que una película de terror. Llegué aquí al estudio, me lo encontré completamente destrozado, sin luz, sin teléfonos,
Empiezas a ver todos los muebles tumbados, zapatillas de ella, la llamas, no te escucha, te piensas lo peor y ya, sin saber qué hacer, me fui a zafar a casa de mis suegros con la esperanza de que estuviera allí. Llegué allí sobre las 3:30 de la mañana y no sabíamos nada de ella, no estaba. ¿Y tú dónde estabas, Amparo? Yo, como subía al primer piso, estaba con mis vecinos, no me dejaban salir porque me dijeron, bueno, a las 7 de la mañana ya les dije, yo voy a salir a la calle, voy a buscar, voy a casa de mis padres, y ya me dejaron salir, pero no me dejaban salir porque era peligroso. Yeah. ¿Y cuándo os encontrasteis? Nos encontramos, pues en el momento amaneció, su madre y yo salimos de su casa a buscarla, pero sin rumbo, sin saber a dónde ir, ni a quién preguntar, ni qué hacer, y nos la encontramos en medio de la calle. Ella iba a buscarnos a nosotros y nosotros a ella. Este centro, el centro de Pilates, que ahora está precioso. Gracias. Quedó absolutamente destrozado. Sí. ¿Cómo ha sido la reconstrucción de esto? Una odisea. Un largo camino. Sí, ¿no? Ha sido un largo camino. Ha sido duro. Porque al derrumbarse, pues estuvo hasta un mes justo de la dana, no pudimos empezar a limpiar. Yeah. O sea, pasaron justo 30 días hasta que pudimos coger y empezar a sacar barro, yeah, escombros y ya empezar a limpiar con voluntarios en el Puente de Diciembre, y ya a partir de ahí pues una larga reconstrucción que empezó otra vez la reapertura el 1 de septiembre. O sea, acabáis de reabrir realmente. Sí, sí. Hace ya nada. Sí, 10 meses. Sí. ¿Las ayudas han llegado? O sea, ¿habéis podido montar esto con las ayudas para, no sé, con los seguros, con qué? Sí, las ayudas han llegado y bueno, el consorcio es el que peor ha pagado, pero las ayudas han llegado. ¿Tenéis un cálculo de cuánto os ha costado? Si me queréis contestar, ¿De cuánto os ha costado? Sí, volver a abrir en torno a los 100.000 euros. Hemos tenido que poner dinero del bolsillo, porque al final ella es autónoma, se ha tirado 10 meses sin trabajar, y al final pues yo sí que continué trabajando. Estuve un mes de baja con ella en casa y justamente yo me dedico a la venta de coches, y tuvimos el momento más trabajo, más grande de trabajo de la historia. Entonces pues yo al mes ya me reincorporé al trabajo y ha sido una locura porque hemos vendido cientos y cientos de coches y gracias a eso pues hemos podido afrontar. Oye, es verdad, contestadme con honestidad, ¿es verdad que ha habido pirateo con los gremios que han subido los precios? O sea, que los gremios sabían que aquí había ayudas y sí, han subido precios. Sí, pero al final van desbordados, había faena toda la que quisieran y se han aprovechado, pues eso, que es necesidad y si quieres algo, pues lo pagas y si no, tienen a otros. ¿Los de los coches también lo habéis hecho? También. La vida, ¿no? La vida. Al final. ¿Cómo estáis ahora? Os veo profundamente emocionados. Antes, cuando estábamos escuchando los sonidos de aquella noche, os dabais aquí la mano y me emociono yo con vosotros. Estamos bien. Ahora ya mejor, pero lo hemos pasado mal. Amparo, Luis, muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Gracias por acogernos esta noche. Gracias. Muchas gracias. Están con nosotros esta noche también dos alcaldes, la alcaldesa de Benetúser, que es Eva Sanz. Eva, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Y el alcalde de Paiporta, Vicente Ciscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Alcaldes, ¿en qué punto está la reconstrucción? Que es la pregunta que venimos aquí a la provincia de Valencia a hacernos un año después. ¿En qué punto está la reconstrucción? Bueno, yo cuando me preguntan, porque la pregunta es casi continua, yo digo que la reconstrucción no se puede considerar que es desde hace un año. Por ejemplo, en Paiporta estuvimos 4 meses con la emergencia, 4 meses limpiando el pueblo, 4 meses haciendo que los servicios básicos funcionaran, limpiando garajes, sacando los coches de los garajes, retirando los coches de la población, que hemos retirado 13.000 vehículos de Paiporta.
Por ejemplo, el servicio, una cosa tan necesaria como el servicio de recogida de residuos urbanos, lo hemos tenido que volver a poner en marcha. Teníamos los 5 colores y perdimos en la Dana 800 contenedores. Hemos tenido que volver a implantar todo el sistema. Entonces, los 4 primeros meses prácticamente fueron en la emergencia. El decreto salió en febrero. De febrero, el decreto es el que regula las concesiones que nos han dado los ayuntamientos para la reconstrucción, y como es dinero público y nos han asignado unas cantidades importantes, porque los daños han sido muchos. O sea, por ejemplo, en Paiporta, en su caso, ¿de cuántos millones estamos hablando? El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a Paiporta le ha dado una subvención de 201,5 millones para reconstruir toda la población de Paiporta. ¿Y con eso llega? Bueno, sí, yo creo que con eso sí, porque la cantidad de dinero es muy grande. Hay que reconstruir todas las infraestructuras urbanas, todas las calles. Hemos de trabajar en más de 75 kilómetros de calles. Del orden de 15 kilómetros de calles se tienen que abrir. Levantarlas, volver a poner los colectores. La reconstrucción nos permite, en todo lo que hagamos, introducir mejoras que las pagarán con la misma subvención para hacer la ciudad más resiliente, los edificios públicos más resilientes frente a futuras catástrofes. Y a esto le añadiría la subvención que el Ministerio de Transición Ecológica le ha dado al operador del ciclo integral del agua, que tiene que gastar para arreglar los desagües de Paiporta 51 millones de euros. Los desagües, alcaldesa Eva Sanz, alcaldesa de Benetúser, los desagües son un problema, porque claro, allí en los primeros días todo el mundo con la desesperación y con su buena voluntad fue echando todo el barro y todo lo que había en los desagües. Aquello se solidificó y ahora es un desastre. Efectivamente. Sí, la verdad es que es uno de los quizá problemas principales que tenemos, todo lo que es el alcantarillado. En Benetúser concretamente van unos 20 millones de euros destinados al alcantarillado. Prácticamente es levantar todo el municipio. Creo que se queda una calle sin levantar, pero porque la hicimos hace poco y no fue de las más afectadas. Y bueno, eso va a suponer una reconstrucción en alcantarillado, que luego, claro, las fases superiores, ¿no?, de asfaltado, de mejorar la accesibilidad, las zonas verdes, que puede durar alrededor de 5 o 6 años, porque claro, un municipio, bueno, tanto Paiporta, pero también Benetúser, ¿no?, que aunque sea más pequeñito, no puedes levantar todo el municipio al mismo tiempo, porque entonces sería un sacrificio grandísimo. Claro, porque la gente tiene que vivir. Claro, para los vecinos, para los comercios, para las actividades, porque no se podría circular. Si ahora hay una problemática importante de aparcamiento, imaginemos con todo el pueblo levantado, entonces tendremos que ir por fases. Y ese es uno de los principales problemas de la reconstrucción, que vamos a tener que ir despacio, poco a poco, e intentar hacerlo lo mejor posible, porque en los próximos 5 o 10 años yo creo que vamos a construir los municipios del futuro y tenemos que poner en valor lo que hemos vivido y la realidad de que hay un cambio climático y de que no podemos seguir haciendo las cosas igual y tener las calles llenas de vehículos y que tenemos que tener más zonas verdes, que fueron mucho más absorbentes. Porque al final los vehículos fueron el gran problema, porque iban... Los vehículos fueron presas en las calles. En esta calle mismo fue una presa que mantuvo a gente encerrada en sus casas sin poder salir. Sí. Aparte del arrastre y de bueno, que Amparo esté bien y no se golpeara contra un vehículo es casi milagroso. Es que fue horrible. Yo vivo muy cerca de aquí y la situación de cómo veías los vehículos flotar como barquitos de papel. Las que iban flotando, alcalde, y por ejemplo en el caso de Paiporta, usted me ha contado antes que arrasaron con 800 farolas. Sí, en Paiporta la iluminación pública está cogida con pinzas, provisional. Desaparecieron esa noche 800 farolas. Y efectivamente eran los coches los que iban rompiendo no solo las farolas, sino también las plantas bajas, las puertas de las casas. En Paiporta, al día siguiente, todas las plantas bajas estaban abiertas. Y luego vino el saqueo y vinieron una serie de problemas durante todas las noches siguientes que tuvimos que reforzar, y menos mal que tuvimos una gran ayuda de todas las policías locales de todos los pueblos de España,
que por la noche teníamos que tener como 20 o 25 vehículos sin parar de dar vueltas porque estaba todo abierto. Y todo eso lo habían roto los coches. Coincido al 100% con Eva, ¿no? O sea, hemos de aprovechar esta oportunidad para poner menos coches en las calles. Las calles tienen que ser... esta oportunidad no la podemos perder. Tenemos que hacer una ciudad más para las personas y menos para los vehículos. Y la alcaldesa de Benetúser me habló de 5 o 6. Si yo les pregunto cuánto va a tardar la reconstrucción en estar terminada, en estar esto realmente reconstruido, ¿de cuántos años me hablan? ¿5 o 6? Yo creo que nos iremos casi a 10. Estoy casi convencida de ello. Yo siempre digo 7 u 8, pero también digo que hemos de priorizar en que las personas que van a tener las obras en la puerta de su casa sufran lo menos posible. Y eso va a requerir muchos procesos de participación ciudadana, de explicarle a las personas cómo van a ser las obras, de recoger sugerencias y de procurar que dentro de la dificultad lo importante no sea terminar antes, lo importante sea que los ciudadanos y ciudadanas sufran lo menos posible las consecuencias de tener una obra en la puerta de casa. ¿Cómo viven ustedes, alcaldesa de Benetúser, alcalde de Paiporta, los días en los que está anunciada mucha lluvia? Hace unas semanas tuvimos otra dana aquí. Con terror. Yo creo que como cualquier ciudadana que lo ha vivido. Yo tengo una experiencia de este verano, y es que pude escaparme un fin de semana aquí al lado, la provincia de Tarragona, y qué casualidad que había una alerta. Yo creo que en el restaurante, porque además estaba comiendo en un restaurante con mi hermana, en el restaurante, cuando sonó la alerta, el salir del móvil, o sea, las únicas 2 personas que saltaron y soltaron el plato y se pusieron a llorar fuimos mi hermana y yo. Entonces, esa es la sensación que te queda. Porque en aquel momento, cuando llegó aquella alerta, en ese momento pensabas, ¿qué más tiene que pasar? Si ya se ha ido el coche, estoy viendo ya a la gente chillar, se están ahogando. ¿Qué más tiene que pasar, no? Entonces eso es algo que se te queda de por vida, yo creo, y que hemos hablado de reconstrucción urbana, pero que también hay que hablar de esa reconstrucción social, de cómo volvemos a sentarnos, a tener confianza y a perder un poco ese miedo. Eso a corto supongo que va a ser muy difícil, ¿no? Sí, pero habrá que trabajarlo, porque nos hace falta también salir de ahí y mirar hacia adelante y pensar en el futuro. ¿Cómo están ustedes? Porque entiendo que al final un alcalde, una alcaldesa, mucha gente viene pidiendo incluso un hombro, ¿no?, en el que apoyarse. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, yo voy un poco a días. Hay días en los que pues hace todo más complicado y quizá este mes está siendo de esos complicados, ¿no? Y mañana va a ser un día muy duro. Pero sin duda va a ser mucho más duro para las familias de las víctimas. Y tenemos que estar ahí. Exactamente eso. Tenemos que estar ahí y tenemos que estar trabajando y con mucha responsabilidad llevar esto para adelante. Porque es mucho el trabajo que tenemos y son muchos los ciudadanos a los que tenemos que atender, ¿no? Explicar muy bien las cosas. La gente, teniendo en cuenta que aquel día no llovió, porque no llovió ni una gota, ahora cuando la gente oye que va a llover, pues se pone nerviosísima, ¿no? Empiezan a mover los coches e intentar... Hemos también de hacer mucha didáctica en el sentido de tener unos buenos planes de emergencias, establecer procedimientos que no solo conozcamos los políticos y los técnicos, también las personas, los ciudadanos han de conocer los planes de emergencia y han de saber lo que se ha de hacer y lo que no se ha de hacer, porque se hicieron muchas cosas que produjeron víctimas, pero claro, es que nadie estábamos formados para una catástrofe de este tipo y bueno, y sobre todo avisados, no estábamos avisados de nada. Alcalde de Paiporta, alcaldesa de Benetúser, muchísimas gracias, mucha suerte y mucho acierto en lo que tienen por delante. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hora 25. Aimar Bretos. Saray, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bienvenida a Hora 25. ¿Cómo Gracias. estás? Bueno, más o menos como se puede llevar este mes de octubre, pero con mucha fuerza. Tu padre, Paco, murió el día de la dana, tenía 64 años, realmente desapareció.
Correcto. El día de la Dana. Se le da por muerto, pero no han encontrado su cuerpo. Eso, ¿cómo lleva alguien el duelo, el luto por un familiar muy querido que no ha aparecido? Pues se lleva mal. Se lleva mal porque al final nosotros a nivel social es como que estamos acostumbrados a que después de un fallecimiento tiene que haber una serie de ceremonias que no han podido ser. Al final desapareció, no tienes algo tangible como es el cuerpo, y aunque yo soy mucho de pensar en que somos energía, siempre necesitas eso a que aferrarte, ¿no? Un sitio donde llorar. El día de la Dana, tu padre, Paco, estaba con tus 2 hijos. ¿Cómo fue aquel momento que sabes de aquella tarde-noche de la desaparición? Pues aquel día yo ya había llegado a casa porque había salido antes de trabajar debido al temporal que había, y yo los intenté avisar para que no saliesen del chalet porque los había recogido por la mañana. Y mi madre me contó que salieron sobre las 6 de la tarde, porque yo técnicamente termino sobre las 7 y es sobre las 7 cuando más o menos 7:30 llegaba a casa. Y salieron sobre esa hora y ya les pilló lo que era la barrancada, que se quedaron allí pues durante 2 horas según la información que nos dio la empresa de enfrente, que estuvo en todo momento controlando la situación de ellos 3. Porque claro, ya estaban aferrados arriba del techo del coche. O sea, porque tu padre y tus 2 hijos, son muy pequeños, tienen 5 o 10 años, 1, 5 y... Sí, bueno, ahora ya claro, ha pasado 11, el año, 11 ahora y tienen 11 y 6. Y se quedaron con tu padre sobre el techo de un coche. Correcto. Ya. ¿Dónde? Correcto. ¿Dónde fue? Fue justamente saliendo de los caminos que llevan a los chalets, en el polígono de Montserrat, donde toda esa marabunta de agua chocó contra el coche y los encastró en una palmera. Fue la palmera lo que ayudó a que ese coche se mantuviese ahí y no fuera a la deriva. Llegó un punto, pues eso, que durante 2 horas bien mi padre se resbaló o le dio algo. Al final la tensión de ese momento es algo importante. Entonces nada, resbaló y se lo llevó el agua. ¿A qué hora calculáis que fue eso? Sobre las 8 y algo. No. Y luego de los chiquillos no supe nada más hasta que me los trajo la policía local de aquí. Bueno, creo que era la local, y serían las 11:30 de la noche. ¿Dónde los encontraron? Pues cuando estaban los chiquillos allí hubo un momento que bajó mucho el nivel del agua y un vecino de la zona los rescató. Ya había rescatado también a una mujer, había rescatado también a otra chiquilla y se los llevó a su casa. Y allí les dio ropa de sus hijos y ya se puso en contacto con la policía. ¿Has hablado con ellos de cómo fue aquel momento en el que nos dejaron de ver a su abuelo? Sí, a ver, con la chiquilla es más fácil porque ella te lo exterioriza más. Sin embargo, a Alejandro le costaba muchísimo hablar del tema, y cuando Ruth intentaba hablarlo, él lo cortaba, ¿no? De no te quedes pensando en lo malo. Era como que no quería mirar ahí a ese sitio, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que va encauzando las cosas. ¿Cómo están ellos? Pues ahora mismo bien. Ahora están también con tratamiento psicológico, que ha tardado mucho, pero bien. ¿Ha tardado el tratamiento psicológico? Sí, ha tardado, y además no viene de parte de las administraciones. Este tratamiento psicológico, que lo están haciendo en el cole, viene por una ONG que realmente es de Cádiz, y cuando surgió esto de la Dana vinieron y se posicionaron en diferentes unidades en los pueblos que habían sido devastados y afectados por la Dana. A nosotros, por ejemplo, nos está ayudando desde el equipo que hay en Utiel, y es eso, es una ONG que se llama Proyecto Betania, y la verdad que pienso que han hecho una gran labor con
con todos los niños y todas las personas que están ayudando. Es que tus hijos en concreto vivieron un trauma muy fuerte, no sé, eso qué secuelas notas que les ha dejado, si tienen pesadillas. Pues a pesar de haber vivido esta situación y ser un trauma para mí gordo e importante, eso era lo que yo trataba de evitar, ¿no? Que por lo menos Ruth, que sí que exteriorizaba, pues como que le daba menos importancia, ¿no?, al hecho de eso, pero Alejandro, al quedarse tan así, yo no quería que se quedara enquistado. Pero la verdad que bien, no han tenido problemas de insomnio, sí que tienen preocupación cuando llueve, pero eso yo creo que eso ha quedado en la memoria colectiva de todos. Sí, cuando llueve para vosotros es... ¿Cómo lo vivís? Pues con mucha angustia, mirando mucho hacia dónde va el agua, la fuerza que trae el agua, son cosas que de normal tú no te importan, no recaes en ello. Pero ahora sí. ¿Tenéis esperanza de encontrar algún día, de que encuentren el cuerpo de tu padre? Sí, yo pienso... A ver, a mí me fue menguando, te voy a ser sincera, a mí me fue menguando porque claro, ya ha pasado un año. O sea, mañana ya hará el año de esto y no hay esbozo de nada, ¿no? Desde que se encontró ese zapato y esa gorra ya no se supo nada más de él. Sí que nos llenó de esperanza el hecho de que hace poco encontraran a Javi, porque ya es como que ves un poco de luz, ¿no? Javi es una de las 3 personas que junto a tu padre estaban desaparecidas. Correcto. Y hace una semana encontraron su cuerpo. Sí, no sé si lo encontraron un martes o... Sí. Hace exactamente una semana. Sí. ¿Y eso a vosotros os dio esperanza? ¿Cómo lo vivisteis? A mí sí. A mí la verdad que sí, porque yo lo viví con mucha alegría, porque al final pienso que es necesario que podamos cerrar, ¿no?, estas etapas y para su mujer yo creo que fue un alivio poder ya tenerlo con ella. ¿Va a ser mañana el funeral? ¿Sabes? Sí. ¿Qué esperas de ese reconocimiento público, social? Pues la verdad es que espero bien poco. Espero bien poco porque hoy ha salido que pese a la opinión pública, pese a las opiniones que hemos tenido desde las asociaciones y todo esto, Mazón va a asistir, lo han estado diciendo. Las familias seguimos sin entender cómo una persona que es la culpable de todas estas pérdidas de familiares, todas estas vidas que obviamente podían haberse salvado, esté ahí. O sea, no lo entendemos, no sé en qué cabeza cabe. No, a mí eso me parece una abominación, sinceramente, que siga estando ahí, pese a que sabe que no es aceptado por nosotros. Saray, muchísimas gracias y mucha suerte. Nada, gracias a vosotros. Y que vaya todo bien y que la reconstrucción familiar de alguna manera también vaya bien y seáis muy felices. Que sí. Vale, muchísimas gracias. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Cuando el agua rompió el suelo y el sol se ha escondido ya, cuando el viento cantó el miedo, todo se volvió a callar. Llegan voces desde lejos, manos que quieren sanar. Somos tantos levantando un mismo pueblo, un mismo hogar. Somos fuerza y somos alma, somos calma en este mar. Somos voces de Valencia, somos fuego y pólvora.
Julián Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Julián es el director de contenidos de Radio Valencia. Una noche de emociones, Julián, de recuerdos. Sí, estaba recordando ahora la primera vez que escuché esta canción, que estábamos escuchando ahora, y me he emocionado, porque recuerdo además que la interpretaron en Mestalla, en el primer partido que se pudo reanudar, fue el primer partido después de la Dana, y escuchar esta canción cantada por Ray, se llama, creo, el cantante, en medio de césped, 50.000 personas. Es de emocionarse, es de emocionarse. Estoy encontrando mucha emoción contenida y que este aniversario está reabriendo muchos recuerdos de dolor. Claro, es normal porque no sé si os habéis dado cuenta de la generosidad de los valencianos y las valencianas, que no tienen inconveniente en revivir el dolor, ¿no? Es decir, es una actitud. La generosidad también forma parte de eso, ¿no? El poder entregar y expresar, y recordar y repetir y volver a reconstruir aquella tarde, aquella noche, ¿no? Y bueno, pues es una particularidad de este pueblo, la verdad, y lo hacen con muchísima dignidad. Esto es muy importante lo que dices, porque yo, por ejemplo, cuando acabamos de escuchar a Sarai, yo antes pensaba, joder, ¿qué hacemos nosotros entrando en casa de Sarai y diciéndole, vuelve a contar la historia de tu padre? Y ella, todo lo contrario, hemos llegado y nos ha dicho, no, es que yo quiero que esta noche la SER esté aquí y contar mi historia para que España no se olvide de mi búsqueda y de mi dolor. Es así, y lo harían casi todas las familias de los fallecidos, porque es lo que piden, lo piden todos. Acabamos de despedir a los alcaldes y me decían, no, y nosotros vamos a seguir atendiendo todas las entrevistas que nos pidáis los medios de comunicación, porque no queremos que se olvide, y ese es el propósito que nos tenemos que fijar los medios de comunicación, por lo menos los de aquí, ¿no? Para en fin, ser el Pepito Grillo, ¿no? de los compañeros de los otros medios de comunicación. Trabajamos los que estamos aquí presentes en medios de comunicación nacionales con sucursales aquí, por decirlo de alguna manera, y bueno, eso es también nuestro empeño personal. Sergi Pitarch, periodista del diario.es en Valencia. Buenas noches, Sergi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Loreto Ochando, periodista del Plural. Loreto, muy buenas noches. Buenas noches. Sergi, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis los periodistas? Es una pregunta terrible. O sea, los periodistas nunca queréis hablar de los periodistas, nunca queremos. Quiero decir, ha sido un año muy duro de contar el dolor, de acompañar el dolor, y después de empezar a hacerse preguntas y empezar a poner la lupa, ¿no? la luz, el foco sobre zonas muy oscuras de la versión de la gestión de esta tragedia. Pues sí, y además yo ahora rememorando un año después, un amigo mío fue afectado, se le llevó parte de la casa en Pedralba y fueron todos los amigos a ayudarlo. Yo no pude ir porque estaba intentando que Mazón explicara ya su comida fueron las semanas posteriores, y muchas veces todavía mi amigo me lo recuerda. Me dice, es que pusiste por delante el haberte ido, y yo le dije, hombre, es que eran momentos que teníamos que estar ahí, pero imagínate los periodistas hasta qué punto muchas veces ponemos la profesión por delante de... Que lo sigue echando en cara el amigo. Me lo dice de broma, él me conoce y sabe que ya me disculpó. Pero bueno, que para que te veas que los que vivimos aquí tuvimos esas dos facetas, ¿no? Esas facetas de tener familia o tener amigos o muchos afectados, y luego intentar hacer el trabajo, ¿no? de explicar los responsables de la gestión, que al final era un poco lo que nos toca a los periodistas, ¿no? El contar lo que pasó. A ver, es que al final los periodistas de aquí sois parte de la sociedad que se vio afectada hasta el punto, y esto, Loreto, yo creo que tenemos que contárselo a los oyentes de Hora 25. O sea, el programa de esta noche está saliendo gracias a que estamos enchufados a la wifi de mis padres. A la wifi de los padres de Loreto Ochando. Es así. Sí. Porque Loreto Ochando es de Benetúser, y aquella noche, en la noche de la Dana, cuando aquello estaba terrible, contactamos con tu madre. Estaba aquí y lo estaba pasando muy mal, y es precisamente tu madre quien nos dijo, hay una chica que está agarrada a la valla, que es el testimonio de amparo con quien hemos abierto este programa. Tenemos que decirlo, que la culpa de todo es de Miguel Ángel Campos, de la cadena SER, porque yo estaba... A ver, yo lo que no quiero es llorar, pero voy a intentar no llorar. A ver, yo aquella noche, yo no he pasado más miedo en mi vida.
Yo pensaba que el día que más miedo había pasado en mi vida fue la noche que tuvo un ictus mi padre. Y ahora os digo que fue una tontería comparado con aquella noche. Y yo recuerdo que estaba tan acojonada que estaba escribiendo en un grupo que tengo con Campos y con 2 compañeros más de Madrid. Y de repente me escribió tu productor. Oye, tú eres Loreto Chando, tal. Y yo digo, perdona. Y de repente me hizo clic el cerebro y digo, Campos. Claro. Perdón, mamón, ¿qué has hecho? Y por suerte, para mi salud mental, en este pueblo la mayoría de gente a las 8 de la tarde no tenía cobertura. Te recuerdo que mi madre entró 11:30 de la noche. Sí, me acuerdo. Mi madre perdió la cobertura a las 1:30 de la mañana. O sea, menos mal, porque si no yo creo que, bueno, a mí me hubiese detenido la policía intentando cruzar para llegar a Benetúser. Y sí, fue... Y entonces a raíz de todo eso pues hemos acabado pues aquí estamos con lo de Amparo, porque la historia de Amparo, a ver, los periodistas nos centramos mucho en las víctimas y hay que centrarse en las víctimas, pero hay muchísimas víctimas que no han perdido la vida, pero lo han perdido todo. O sea, para mí Amparo o Bea, que le diagnostican un cáncer y se tiene que ir andando a operarse porque no podía ir de otra forma, son historias que hay que contar y que la gente las tiene que conocer, porque hay 229 víctimas mortales cuyas historias son inenarrables, pero hay muchísima gente que tiene un estrés postraumático que no os hacéis una idea. O sea, yo tengo niños de 7, 8, 10 años que se han vuelto a hacer pipí en la cama. ¿Y dónde está? Y sin ayuda psicológica, que se la han tenido que buscar ellos. Esto es una cosa, Sergi, que me ha llamado muchísimo la atención, que nos contaba ahora la persona con la que acabamos de hablar, que nos decía, a mí me tardó la ayuda psicológica y además no te creas que es por parte de las administraciones, me la he tenido que buscar. Bueno, es uno de los que todavía, uno de los problemas que todavía sigue vigente y que seguirá, yo creo, durante años. Hay, como decía Loreto, hay niños que están reviviendo ahora que estamos todos un poco volviendo a poner el foco, ¿no?, en el tema de la salud mental. Yo creo que va a costar años recuperarse de esa situación. Imagínate hace 3 semanas cuando se planteaba un nuevo episodio de lluvias torrenciales, se hablaba ya de datos y encima en la misma zona, ¿no? Yo hablaba con las familias de víctimas que tienes relación, con alcaldes, con alcaldesas, y es que era pavor, lo que había era pavor, porque pues todavía pues estaba a medio construir todo. Es verdad que se ha avanzado mucho, parece que la vida para mucha gente ha vuelto a la normalidad, pero hay miles de personas que esa noche, porque además la noche fue terrorífica, se cayeron las comunicaciones, se fue la luz. O sea, es lo que menos se ha contado de esta Dana, ¿no? Que es esa madrugada, ¿no? La desesperación, el no saber qué estaba pasando, porque no había comunicación, no había televisión, no había nada. Mira, déjame que salude a María. María, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. María, tú eres vecina de Benetúser. Sí. ¿Cómo viviste tú aquel día? Pues yo el 29 por suerte lo viví desde casa, porque en la tarde del 28, antes de salir de trabajar, yo también soy periodista, en la redacción vimos pues una información de la Universidad de Valencia que advertía pues de que se iban a suspender las clases el día 29 por la previsión atmosférica, por la previsión meteorológica. Entonces yo me volví a casa rondándome esa idea de que no teletrabajaré yo mañana, no será buena idea, pero no lo decidí hasta la mañana. Cuando salí al balcón vi que no había llovido, pero se oía como ruidos de tormenta, y cuando cogí el móvil vi que ya se había decretado la alerta roja. Entonces dije, bueno, yo creo que es suficiente como para decir, me quedo en casa. Así que tuve la suerte de quedarme todo ese día en casa, viendo pues las informaciones que iban saliendo, esos datos de precipitación que eran ya alarmantes, pero que sobre todo se situaban en la zona de la plana de Utiel. Entonces, bueno, fue como una mañana que se barajaba entre la intranquilidad por lo que estaba ocurriendo en esa zona, pero la tranquilidad de que en Benetúser no estaba sucediendo absolutamente nada. No caía una gota, la vida seguía, los colegios seguían abiertos, los centros de salud, las tiendas, todo con absoluta normalidad. ¿Hasta qué?
Hasta que, pues, ya por la tarde yo fui consciente de lo que se venía por la tarde, porque una de mis mejores amigas vivió enfrente del barranco de Paiporta y sobre las 6:30, pues muy asustada, envié al grupo de amigas un vídeo diciendo: chicas, el barranco va así de lleno, estoy muy preocupada. Entonces, claro, como que dijimos, ostras, ¿cómo es posible, no? Si aquí no ha caído ni una gota y solo pues, se nos ha hablado de lo que estaba lloviendo en la zona de la Plana de Utiel. Entonces, claro, como esa zona está conectada al barranco del Magro, que ya sabíamos que se había desbordado, no relacionábamos con la zona del Horta Sud porque nuestro barranco es el del Pollo. Sí. Entonces, claro, en ese momento pues fue como ponerlo en común, ¿no? Yo intenté contactar con mis compañeros, enviar ese vídeo y decir, esto está pasando. Ya había alguna compañera que comentaba lo que estaba sucediendo también en Picaño. Y a los 10 minutos mi amiga vuelve a enviarme un segundo vídeo, ya rota, diciendo las primeras casas bajas de alrededor del barranco están inundándose, la pasarela se la ha llevado una corriente de agua. Entonces, claro, fue como, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo puede ser que se haya ido todo de las manos? ¿Y aquí cuándo empezó a entrar el agua? En Benetúser, ¿dónde estamos? Pues yo lo que recuerdo fue ese segundo vídeo, intentarlo enviar por el grupo de trabajo y que no se llegara a enviar. Y a partir de ahí, pues lo que comentaba el compañero Sergi, yo perdí la cobertura, perdí la conexión y no conseguía contactar con el trabajo. Sí que me llegó algún WhatsApp de mi grupo de amigos y recuerdo salir al balcón y asomarme y ver al final de la calle como un reguero de agua se iba cubriendo la superficie lentamente y como la gente que estaba en la calle pues paseando a sus perros, volviendo de la compra, miraba. ¿Conseguiste evitar que tu padre bajara a sacar el coche del garaje? Sí, en el momento en el que vi que entraba agua, claro, los vecinos se oían ya a las puertas, las voces como diciendo, nos vamos a sacar el coche, ¿no? Entonces mi padre se asomó y dijo, yo también. Y en ese forcejeo entre mi madre y yo de no bajes, que puede ser peligroso, de repente se volvió a asomar y el agua ya iba pues por la altura de la rodilla, porque es eso, o sea, lo que nosotros sentimos fue un auténtico tsunami. En cuestión de segundos prácticamente tú te volvías a asomar y ya veías la oscuridad, porque ya no solo se fue la conexión, sino que también se fue la luz. Entonces veías la nada, solo escuchabas los coches pitando y pitando, porque yo vivo en una calle peatonal que está junto a una avenida. Entonces yo escuchaba los coches pitar, también escuchaba pues gritos de auxilio, de lo que luego supe que eran pues las trabajadoras de limpieza del colegio enfrente de mi casa. Entonces a partir de ahí fue ver como un torrente traía contenedores, traía coches que desplazaba sin ningún tipo de dificultad y que iba chocando pues con los portales de los edificios, con los muros que iba pillando a su alcance. ¿Qué pasó con esas trabajadoras de la limpieza? Pues sé que se salvaron, pero lo pasaron muy mal porque les pilló limpiando justamente el centro infantil, que está a cota cero. Entonces, pues fue una noche bastante complicada para ellas. ¿Tú conseguiste evitar que tu padre bajara por el coche, pero una amiga tuya sí bajó por el coche? Sí. ¿Y murió? Sí, ella y su padre. ¿Qué preguntas te haces un año después? Pues que cómo es posible, ¿no?, que no se actuara teniendo los datos que teníamos, porque al final están al alcance de todos. Cualquier persona con acceso a Internet puede comprobar que tanto el 28 como el 29 habían informaciones que ya alertaban de lluvias torrenciales. Entonces sorprende mucho que no hubiera un aviso, ¿no?, que la gente que tenía que estar actuando pues no actuara. Y ahora pues con todo lo que sabemos pues es indignante, sobre todo cuando justo hoy, hace un mes, el 28 de septiembre, tuvimos la primera alerta roja pues de la temporada aquí en la provincia de Valencia y con unos datos muy parecidos se actuó con 12 horas de antelación. Se envió el S-Alert a las 4 de la tarde cuando la predicción de las peores lluvias era a las 4 de la mañana. En cambio, yo cuando recibí el S-Alert a las 8:11, como vivo en el primer piso, yo ya me había subido al tercero, donde viven mis tíos, con una mochila con lo que pillé, porque dejé de ver el muro del colegio y yo no sabía hasta dónde podía subir. Entonces, hace un mes se actuó con 12 horas de antelación y aquel día no se actuó. ¿Cómo estás? Pues
removida. Es complicado hablar de esto y sobre todo saber que, pues, qué cosas se podían haber hecho y que no hubieran tenido como consecuencia 229 víctimas, porque al final yo creo que algo que sentimos todos y cada uno de los afectados es que podíamos haber sido ellos, que no es una cuestión de esas víctimas, sino que es que sabemos que nos podía haber pillado en cualquier otro momento, que fue cosa del azar, porque yo podía haber elegido quedarme en Valencia, coger el tren aquel día, podía haber hecho cualquier otra cosa, igual que miles y miles de personas, y en cambio pues tuve esa suerte y esas personas no la tuvieron. María, muchas gracias. A ti. Sergi, tú acabas de publicar el libro Las horas del caos con la editorial Península. Por cierto, me ha encantado el libro. Me parece que es un librazo contando exactamente lo que pasó. Esas 24 horas, la cronología de las horas del desastre. ¿Tienes respuesta a esta pregunta que dice María? ¿Por qué no se avisó? Pues, a ver, yo creo que es un cúmulo, ¿no?, de circunstancias y de razones por la que no se actuó. Yo creo que es una estrategia del propio gobierno valenciano. Como sabéis, somos una comunidad autónoma muy turística, con un lobby turístico muy importante y con un gobierno, el de Carlos Mazón, que era muy permeable a las opiniones de los turistas, ¿no?, del lobby turístico. El viernes era puente de Todos los Santos, un puente importante después de verano para mantener la tensión y mantener la ocupación en los hoteles, sobre todo en los hoteles de Alicante, Benidorm, que juegan a estos fines de semana. Y bueno, el lobby turístico venía meses alertando, preocupado a los meteorólogos de Apunt, a los periodistas, un poco dejando caer que bueno, que se estaba ya convirtiendo la información del tiempo en algo demasiado espectacularizado, da audiencia, y entonces estaban a toda hora, y que eso, cada vez que se anunciaba un temporal, pues les jodía las reservas de última hora, ¿no? Y eso sobrevolaba al gobierno valenciano, y sobrevolaba el gobierno valenciano, y te diré por qué. Porque el propio presidente Mazón, en la reunión con los empresarios y los sindicatos, llega diciendo: es que mira, estos de la Universidad de Valencia, qué exagerados que son. Esta es la reunión que tiene él justo antes de irse a comer. Justo antes de irse a comer, pero también denota cuando el pleno del Consejo de las 9 de la mañana no hay ningún punto del día sobre la Dana. El propio Mazón, después de haber intervenido Pilar Bernabé por la mañana en una rueda de prensa diciendo a la población que mucho cuidado, él interviene 20 minutos después e intenta quitar hierro al asunto. Incluso dice la ya trágica frase de el temporal se va hacia la serranía de Cuenca, acabará a las 6 de la tarde. O sea, hay un ambiente en el gobierno que incita a no actuar. ¿Quién dio esa orden? Para que todo el gobierno mantuviera la agenda por la tarde. Hay que recordar que entre las 6 y las 7 la vicepresidenta y el responsable de carreteras se van a una entrega que tenía 30 carreteras cortadas a esa hora. O sea, que hombre, yo creo que le interpelaba. Y luego la vicepresidenta, que es responsable de residencias, ya sabía que Forata podría colapsar, con lo cual había riesgo en las residencias. Ya pregunta por las residencias del Barranco del Pollo. O sea, claro, todos estos datos que plasmo en el libro nos hacen concluir que la idea del gobierno valenciano ese día era no alarmar. Bueno, vamos a ver si es un temporal más, no vamos a pasarnos aquí con las alertas, y a la que se dan cuenta, cuando quieren reaccionar, cuando se convoca al CECOPI a las 5 de la tarde, ya van tarde. Ya van tarde porque cuando se pide la unidad militar de emergencias, la unidad militar de emergencia ya no puede llegar a Utiel. Pues que cuando piden la unidad militar de emergencia para toda la provincia, ya pasadas las 8, casi a las 9, es que ya no pueden entrar en Paiporta, con lo cual tienes a la gente salvándose entre ellos, o sea, los vecinos salvando a los vecinos en Utiel. Y bueno, por no hablar del Hortasud, aquí hay héroes. En el libro también es un homenaje a los héroes que se jugaron la vida. Aquí hay vecinos y vecinas que se jugaron la vida lanzando las mantas y lanzando cuerdas para salvar a la gente que subiera a primeros pisos. O policías de paisano o guardias civiles que habían perdido el coche cogidos a árboles con un niño de 14 años. Hay un caso de un guardia civil con un niño de 14 años cogido al brazo 8 horas a la intemperie y con la corriente de agua golpeándole coches. Es brutal lo que pasó, y todo por no anticiparse, porque aquí hay mucho debate en si se hicieron las obras o no de los barrancos. Y lo explicaba Loreto muy gráficamente, tú con el agua que cayó ese día puedes ampliar el Barranco del Pollo 4 veces,
que si vienen 6 ríos Ebros, y todos nos hacemos a la idea de lo que son 6 ríos Ebros, tú los juntas todos y se sale igual. Aquí lo único que puedes hacer ante episodios de este tipo es anticiparte y avisar a la población. Después los daños materiales, oye, eso es dinero y se arregla y se paga y ya está. Seguimos en Hora 25. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter y Facebook, Hora 25, y en Instagram, Hora 25ser. Lo que me acerca a alguien es cómo trata a la gente que trabaja cara al público. La Dani, gata parda. Creo que la gente en general tenemos una idea de éxito súper errónea. ¿De qué me sirve fingir, oh, qué chulo, estoy en una alfombra roja o la gente me conoce, soy famoso? Si sigo trabajando literalmente de recepcionista de una peluquería. Una película te da para unos meses. Entrevistas hay muchas. Gato pardos, solo en El Faro. ¿Lo que estoy viviendo es real? Cada vez te pareces más a lo que soñaste, claro. El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. El humor está en la Ser. A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo 1 o 2 galletas y el abuelo entendió 102 galletas. ¡Oh, no! Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh. Cadena Ser, la radio con mejor humor. La Cadena Ser presenta El placer de escuchar. Ven, acércate. Siéntate aquí, a mi lado. No tengas miedo, bobo, que no te infectaré con mis microbios. Echó la cabeza atrás y me ordenó que pegara la oreja a la altura de su esternón, lo que hice con toda clase de prevenciones. Y entonces ella cogió mi cabeza con ambas manos, la bajó un poco y moviéndola suavemente en sentido rotativo, con una parsimonia no exenta de energía, la restregó sobre su pecho izquierdo. ¿Lo oyes? Me preguntó y yo no pude evitar un resoplido. ¿Qué te pasa? Atontado, ¿vas a estornudar? Pues no sé, me parece oír algo ahí dentro, pero no sé. ¿Sí o no? Pon la cabeza bien, así. Dicen que es como un zumbido en una caverna. ¿Lo oyes? ¿Como un zumbido, dices? Sí, como un zumbido. ¿Lo tienes o no? Movió suavemente mi atolondrada cabeza con sus manos, centrando la mejilla sobre el pecho que ardía como el hielo. ¿Qué te pasa? ¿Tienes tapones en los oídos o estás como una tapia? Una oleada de calor me subió a la cara, como si el carcomido pulmón me transmitiera la fiebre. El embrujo de Shanghái. Juan Marcet, 1993. Cadena Ser. El placer de escuchar. El poder de la conversación. Hora 25. Aimar Bretos. Esta noche con Sergi Pitarch, periodista del diario.es en Valencia, con Loreto Ochando, periodista del Plural, con Julián Jiménez, que es el director de contenidos de Radio Valencia. Julián, ¿en qué situación llega Carlos Mazón al funeral de mañana aquí en Valencia? Pues en una situación política anómala completamente. Es un señor que no puede salir a la calle. Lo abuchean, le increpan. Es como un presidente, el representante de los valencianos y las valencianas no puede salir a la calle a defender sus políticas o a participar de celebraciones de su pueblo. No se entiende, ¿no? Se ha limitado la agenda de Mazón a actos en el Palau de la Generalitat o actos cerrados donde tampoco incluso puede evitar los abucheos. El otro día en un acto de la ONCE abucheaban a Mazón. Por lo tanto, el presidente está en una situación anómala desde el punto de vista social y político. Por la información que tú tienes,
¿Se ha planteado dejarlo en algún momento en este año? ¿Qué le lleva? ¿Qué incentivo tiene para seguir en esta situación que es insostenible? Barajamos en la redacción barajamos, como en las redacciones de otros compañeros de otros medios de comunicación, barajamos que esa salida se iba a producir al cabo de unos meses, ¿no? No entendíamos que pudiese aguantar ese desgaste, ¿no? Pero van pasando los meses y esa expectativa se va disolviendo, ¿no? Lo ves cada vez más fuerte, el presidente se siente fuerte, le acompañan las sumas de las encuestas, no digo que gane las elecciones en intención de voto en las encuestas, pero la suma le da con Vox. Entonces eso le da le ayuda, ¿no?, a seguir. También le apoya el Partido Popular, la dirección, Génova, acordaos del acto de Murcia, el acto de Murcia, los varones, ¿no?, y lanzando besos a las personas asistentes, ¿no? Eso es el síntoma de que te sientes reforzado, ¿no? Hay en privado gente en el Partido Popular que dice, bueno, pues que agote legislatura y ya buscaremos relevo, ¿no? Nos lo contaba Junqueras esta mañana, quiero recordar, ¿no? Bueno, yo sé que lo que va diciendo en las entrevistas es que quiere un gobierno estable, quiere estabilidad para llevar a cabo la reconstrucción, y eso deja entrever que quiere agotar legislatura. Ochando. Yo te quiero mucho, no estoy de acuerdo. Estamos. A eso hemos venido. Mazón no va a repetir. Y no va a repetir porque Feijóo es ni olvido ni perdón. Quiero decir, a Feijóo literalmente le costó las elecciones, le costó la Moncloa. Sí. Entonces, vamos, sería el... No digo repetir, no digo repetir. Le costó la Moncloa por el pacto al que llegó Mazón en su día con Vox. Claro, es que aquí mucho antes de la ganado. Tenemos la memoria muy corta, pero hay que recordar que las encuestas le daban a Feijóo el acceso a la Moncloa, y llegó este señor y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, llegó a un acuerdo con Vox sin avisar a Génova, que eso yo no lo había visto y llevo, bueno, como tú, o sea, años y años cubriendo Partido Popular, yo no lo había visto en mi vida. Y Feijóo, claro, o sea, ni olvido ni perdón. El tema que tiene Alberto Núñez Feijóo es, a mí no me vais a marcar vosotros los tiempos los marco yo. Y tiene un problema, y es que a día de hoy, si él hace dimitir a Carlos Mazón, primero Susana Camarero no puede entrar en una votación porque no es miembro del Parlamento Valenciano, con lo cual no podría. El siguiente presidente tendría que elegirse entre los actuales diputados del Partido efectivamente, Popular. Salvo que vayas a elecciones. Entonces Susana Camarero estaría absolutamente descartada, aunque parece con lo último que ha hecho se ha descartado sola, aunque fuésemos a elecciones. Y entonces lo que quiere Génova es a María José Catalá. Pero María José Catalá es una tía que es inteligente. María José Catalá, actual alcaldesa de Valencia. María José Catalá es una tía que es inteligente y dice, yo en el primer año, comerme el marrón de este hombre, vamos, ni de coña. Pero no olvides echando el factor Vox. Es decirte, es que esta situación es fabulosa para Vox. A Vox no le interesa ahora mismo. Es que aquí tenemos dos cosas. Uno, que no tienes un candidato que quiera ahora mismo estar y someterse a la dimisión del presidente y que se vote en las Cortes. Y dos, y que Vox está creciendo en las encuestas. Es que a Vox lo que mejor le viene es ir a elecciones ahora mismo. Pitarch. Ahí estamos. No estoy de acuerdo contigo, Loreto. Joder, esto que va en cadena. Entonces está conmigo. Efecto dominó. Entonces estás con él. Era broma. No, pero aquí, en el mundo, yo creo que en el planeta solo hay dos personas que quieren que Mazón continúe en el cargo. Uno es Carlos Mazón. Muy bien. Y el otro Santiago Abascal. Santiago Abascal. Está el PP en Valencia. Claro, pero por las encuestas, porque sube cada día que está él, sube más. Cociéndose a fuego lento. Claro. La última encuesta es demoledora, la subida de Vox es brutal, pierde el PP 7 diputados, sube Vox 7 diputados y sobre todo lo importante, no es verdad que Feijóo esté marcando los tiempos. Yo creo que Feijóo intenta descabalgar a Mazón con la ayuda de Esteban González Pons, enemigo, ultra archienemigo de Carlos Mazón, intentan descabalgarlo a los 3 meses, 4 meses, con candidata Catalá, y es Vox la que, por la información que yo tengo, dice no. Es Vox que dice no queremos esa candidata porque te la vamos a votar. Porque había tenido problemas en el Ayuntamiento de Valencia y se paraliza la operación. O sea, Feijóo, si quisiera, si pudiera, ya hubiera relevado a Mazón. Pero luego tiene una cosa Mazón, y es que los últimos cambios de Feijóo es que tiene a los amiguitos haciéndole haciéndole el caldo gordo, entre ellos un señor que se llama Tellado. O sea, que no será el lapicero más afidelado del estuche del PP, pero a Mazón le viene muy bien. Pitarch, ¿cómo te explicas tú
que a 3 días del aniversario de la Dana, sabiendo que toda España iba a volver a poner el foco sobre lo que ha pasado aquí esta semana, a 3 días Mazón y Vilaplana hayan difundido que Mazón le acompañó hasta el coche después de la larguísima sobremesa del Ventorro. ¿Qué hay ahí para que hayan difundido eso? Imagínate cómo debe ser la verdad para que un presidente de la Generalitat, es que no estamos hablando de una figura, no es Aymar Bretos o Loreto Chando, Sergi Pitar, que acompañan a una compañera periodista al parking, no, es que es el presidente de la Generalitat en el ejercicio de sus funciones, que sale de un restaurante prácticamente a las 7 de la tarde y acompaña a una amiga, porque yo lo considero que es una amiga. Yo no me trago la reunión esa de trabajo, es una reunión entre 2 amigos, oye, me parece muy bien, pero si no hubiera sido el día de la Dana y estuviera muriendo gente. Y airean esto el sábado. Hay que recordar que el viernes se publica, entre el diario.es y El País, publicamos que Mazón llegó a las 8 de la tarde. Yo creo que los compañeros del periódico Levante apretan a Maribel Vilaplana para que les cuente un poco dónde fueron, porque Maribel Vilaplana la carta la dejó abierta. No sabíamos si ella, cuando escribe la carta, si Mazón se queda en el Ventorro, si se va, si ella se va sola, si no se va. Con muy buen criterio le preguntan por ahí, y la portavoz de Maribel Vilaplana explica que la acompañó al parking. Yo no sé si midiendo las consecuencias de lo que eso podía ser y de la imagen que podía dar. Nosotros en el propio documental planteamos, una de las fuentes que habla en el documental plantea que el presidente del Ventorro pasa por casa. Es una tesis que el Palau negó rotundamente el viernes, pero también negaron rotundamente el viernes que Mazón llegara a las 8 de la tarde al Palau, y ahora ya lo reconocen porque hay 2 testigos presenciales que así lo aseguran. Te tengo que matizar, Sergi. Has dicho que acompañó el presidente de la Generalitat a Maribel Vilaplana al parking. No, le acompañó el presidente del PP de la Comunitat Valenciana. Bueno, eso... porque era teóricamente... Porque estaba... Pero me encanta cuando dicen, lo niegan si... Yo, lo que... Porque ya, es que, lo siento, solo me sale hacer chistes, y entonces se cambió de ropa en el váter del Ventorro. No, hay en 3 el váter opciones. del parque. A ver, no hay ninguna opción, Sergi fue a su casa. En las condiciones en las que llegó a su casa, eso es algo que no sabemos. Nos podemos imaginar, pero no lo sabemos. No, por explicarle a la audiencia, sí. Uno de los testigos presenciales que nos explica el diario.es que Mazón llega andando al Palau a las 8 menos 5 de la tarde y que ya va con el jersey amarillo, con el famoso jersey amarillo con el que ya hace copy. Eso, o sea, que ya estaba cambiado. Hasta ahora pensábamos que Mazón se cambió en el Palau porque tiene ahí un vestidor y ahora, con ese tesimonio que vosotros aportáis, se sabe que ya llegó cambiado al Palau de la Generalitat. ¿Dónde se cambió? Ahí es el tema. Yo, o sea, hay 3 opciones, Loreto, aunque nosotros planteamos que pues se pudo haber cambiado en el Ventorro, pero no es muy plausible. Bueno, se lo ha dicho yo, váter del Ventorro. No es muy plausible porque él luego va con el jersey amarillo y no lleva una bolsa con ropa. Luego es en el parking, que ya me parecería un escándalo. Y la opción más plausible es que pasó por su casa y se cambió, y yo te diré por qué. Porque entre el Ventorro, el parking y el domicilio donde Mazón vive temporalmente en Valencia está todo a 10 minutos andando, o sea que es bastante factible. Habrá oyentes que estén diciendo, sí. ¿Qué están hablando estos de si se cambió o no se cambió? Porque pero aquí hay una cosa, que hay un presidente autonómico que ha mentido. Claro. Ha mentido reiteradamente y miente con cada versión que da Julián. No tenemos que dejarnos caer en lo anecdótico, que sí, que es importante para construir el relato y llegar a la verdad. Pero no olvidemos de lo gordo. Y es que, independientemente de cómo fuera el suéter, de si se cambió en un sitio o en otro, ese señor a las 3 de la tarde no tenía que haberse ido de comida. Bueno, tenía que haber suspendido la agenda desde primera hora de la mañana. Es decir, eso es lo mollar, ¿no? El que subestimaron, como decíais antes, subestimaron la gota fría, por los motivos que fueran, pero la subestimaron y en fin, se confiaron y lo hicieron mal, fueron negligentes. Y es que lo dice la jueza en el auto tras auto, lo dice: negligencia, grosera negligencia. Mariló Gradoli, buenas noches. Buenas noches. Presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre. Mariló, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Benetúser. No, gracias por vosotros, por venir aquí a la Zona Cero en las puertas del aniversario, en el aniversario de aquel fatídico 29 de octubre. ¿Cómo estáis las víctimas? Muy enfadadas, con pena, con mucho dolor,
porque un año después seguimos igual que el año pasado respecto a lo que pasó aquel día. No sabemos qué pasó aquel día. Lo estamos conociendo a través de los medios de comunicación, documentales, libros, pero sobre todo por los autos de la jueza. Es muy difícil cerrar un duelo colectivo, porque hay que recordar que hay 229 víctimas mortales, pero hay muchas historias de supervivencia de aquella noche y que consideramos que estamos en una sociedad traumatizada, con un duelo colectivo en el que cada uno está donde quiera, donde necesite, pero que no lo hemos superado. Y para superar ese duelo, lo primero es la justicia y saber qué pasó. Es lo que estáis hablando. ¿Dónde estaba este señor? Es que al final da igual donde estuviese, donde no estuviese, pero no estaba donde tenía que estar ni haciendo lo que tenía que estar. Lo que hubo fue una gestión negligente y, si me permitís, criminal. ¿Tú entiendes que mañana Mazón vaya al funeral porque va a ir? Hay mucha divergencia entre las víctimas con esto. Hay quien pedía que no fuera, hay quien entendía que sería un desprecio aún mayor a las víctimas que no fuese mañana. Finalmente va a ir. ¿Tú lo entiendes? Lo que pedimos en un principio, cuando empezamos a solicitar de forma conjunta a las 3 asociaciones mayoritarias un acto de reconocimiento del Estado, era que el centro de el centro del acto del reconocimiento fuesen las familias. Las familias, la mayoría de ellas, han pedido que Mazón no esté. Es un acto es que ya no sabes ni cómo calificarlo. Maltrato. De maltrato. Que vaya al funeral. Porque independientemente de lo que Mazón esté fiando su futuro político, que no tiene, porque no tiene, a la reconstrucción, por mucho que fíe a la reconstrucción, ahí hay un 80% más de la sociedad valenciana que no lo quiere, que no lo queremos, que lo que queremos es justicia y que se vaya a su casa. No está a la altura. Y un presidente que no puede salir a la calle, que su pueblo no lo quiere, ¿por qué no se va? Y la pregunta es, ya lo habéis dicho, él no se va a ir porque está en una realidad paralela en la que para él todo está bien. Si él está en esa realidad paralela, ¿por qué su partido también le apoya, le da abrazos, besos y no toma las decisiones que hay que tomar para que esto ocurra? Por cálculos electorales. Y al final la sociedad valenciana, ¿qué somos? ¿Un cálculo electoral? Pues no, somos algo más, y por eso salimos todos los meses a la calle a pedir la dimisión de Mazón. Mariló, ¿vosotros habéis notado que ha habido una evolución en la relación que la Generalitat Valenciana quiere tener con vosotros? Los primeros meses fue terrible, o sea, os sentíais completamente, porque estabais completamente abandonados, porque había una incomunicación total. ¿Eso ha cambiado progresivamente? Más que abandono, era maltrato. Era un maltrato institucional, insultante, en el que no se reconocían las víctimas, ya no las asociaciones, sino las víctimas, no se reconocían. Era el plano paralelo este del que hablamos, en el que todo está bien y en el que tenéis que estar callados. No existe la participación a través de una ciudadanía organizada que quiere tener voz, no existe. Y de ahí pasamos al reconocimiento por parte de las instituciones europeas y del Estado español. Al día siguiente recibimos la llamada de Carlos Mazón. Yo recibí esa llamada, no resultó una llamada elegante, pero bueno. ¿Por qué no fue elegante? No se sabía mi nombre. Es decir, llamas a una persona, no se cortaba la llamada, no tenía buena cobertura, pero no pasa nada, realizó la llamada. Vamos a dejarlo ahí, realizó la llamada y le pedimos que para reunirnos con él teníamos que estar en la comisión de investigación del Scorch. Todavía hemos pasado por la comisión de investigación de la Diputación, hemos comparecido en Europa en la comisión de peticiones, la semana que viene estaremos en el Congreso de los Diputados y no tenemos fecha ni comunicación
de la Comisión de les Corts Valencianes. Esto es vergonzoso porque es la institución, la máxima representación de los valencianos y valencianas. Y aunque estamos convencidos que la Comisión de Investigación de les Corts Valencianes va a ser un paripé que no va a servir para nada, absolutamente para nada, queremos estar allí para que se oiga y se escuche la voz de las víctimas, porque ya que no va a servir para nada, al menos que se tengan que escuchar los testimonios de las víctimas, que tengan que escuchar a la voz de los valencianos y valencianas que no escuchan porque no quieren escuchar. ¿Qué esperáis del juicio, Mariló? Esperamos que Mazón acabe en prisión. Esperamos que Mazón acabe en prisión. Esa es la esperanza y lo que esperamos. Esperamos que llegue, que entre como testigo y que salga como imputado. Cierto es, Loreto en la cara dice que no, pero esa es nuestra esperanza y esa es nuestra meta, porque si después de 12 manifestaciones donde la gente sale a decirle Mazón dimisión, donde no puede salir a la calle sin que nadie le recuerde lo que pasó aquel día 29, donde ya no podemos demostrar más dolor, más indignación, lo único que podemos demostrar es dignidad. En estos momentos nuestra esperanza es la justicia y esperamos que la justicia haga su labor y en todo caso que la instrucción quede tan clara que a nadie le queda la menor duda de que la gestión fue negligente, fue criminal y quien no estuvo para salvarnos fue ni Pradas, ni Argüeso, ni Camarero, ni Rovira, ni Mazón, porque Carlos Mazón no estuvo. Mariló, mañana es el funeral. Habéis sido citadas las víctimas 2 horas antes de que comience, porque bueno, protocolarmente aquello es un lío enorme meter a tantísima gente con todas las autoridades. ¿Qué esperáis de esa ceremonia, de ese funeral? ¿Vais a tomar la palabra? ¿Cómo va a ser? ¿Qué papel vais a jugar las víctimas? El sábado pasado tuvimos un acto de homenaje a las víctimas en el Teatro Olimpia, en el que participaron familiares de víctimas mortales. Fue un acto muy, muy emotivo, con muchísimo cariño, con muchísimo amor, que salió de cada familiar de las víctimas, expresó lo que quiso. En ese acto, cuando terminamos, que creo que terminamos todo el mundo llorando y reconociendo que el desastre natural se había convertido en una tragedia humana y que nos faltaban 229 personas víctimas, entendimos que lo que nos hace falta es recomponernos. Yo creo que las personas, los familiares que mañana acudan al funeral, al acto de Estado, lo que esperan es un reconocimiento y un recogimiento. Necesitan un acto, pero lo que de verdad necesitan es que sus muertos, que sus víctimas tengan la paz. Y para tener paz lo que necesitan es justicia. Y esa justicia tiene que llegar o por los tribunales o socialmente. Y creo que la sociedad valenciana, pero no únicamente, sino toda la sociedad española, europea, incluso del mundo, porque hemos visto a medios de comunicación de todo el mundo, nos han escuchado, nos han entendido, nos han acompañado. Y creo que ese acompañamiento que tenemos por parte de los medios de comunicación, por toda esa escucha y ese acompañamiento, hará que sigamos adelante. Mariló, muchas gracias. Gracias, como siempre, a vosotros, a todo el equipo, por darnos voz, porque si hay una cosa que nos impulsa a seguir adelante es que no estamos solos, que nos entendéis y que comprendéis muchas veces el enfado, entendéis el dolor, entendéis las lágrimas, pero sobre todo que entendéis
la rabia con la que necesitamos ya cerrar este episodio. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Estremece, Julián, escuchar la rabia de las víctimas y sobre todo ese punto de no nos entienden. Es impotencia, claro, es normal. Es impotencia. Fijaos, no lo hemos recordado, pero yo tengo grabado en la retina el 3 de noviembre, Paiporta, los Reyes visitando la población, y independientemente de otros elementos agitadores, ahí había muchísima rabia contenida. Es que lo habéis contado antes, es que a los servicios de emergencia les cuesta llegar muchísimo aquí, por lo tanto hay una impotencia brutal acumulada. ¿Qué queda por hacer? Esa es la pregunta que os quiero hacer ahora, porque estamos hablando de lo vivido este año. Me gustaría que a partir de esta noche ya empecemos a mirar a lo que tenemos por delante. Sergi, ¿qué queda por hacer? Pues bueno, a nivel político, yo creo que las próximas semanas se puede precipitar todo. Mañana el funeral va a ser un hito importante. Vamos a ver las víctimas cómo reciben Amazon. Ya sabemos cómo está a nivel informativo sus huecos o sus vacíos, lo que queda, y sobre todo la declaración de Maribel Vilaplana el día 3. Podría ser que en las próximas semanas se precipitara todo. Y cuando digo todo es un cambio de candidato. Esto a nivel político. A nivel judicial, Loreto. Queda un año muy duro, con una instrucción judicial muy buena para las víctimas, pero a la vez muy mala, porque a día de hoy, con lo que hay encima de la mesa, no se puede imputar a Carlos Mazón. Y esto es largo y solo voy a decir un nombre: Jorge Suárez. Explícate. Jorge Suárez es la persona que el día que vaya a declarar va a ser el punto de inflexión en la causa de la dama. Porque sí, porque es una persona que sabe mucho, estaba allí, era la persona que estaba encargada de ¿por qué las llamadas del 112 dice Pradas que no se las avisaron? A lo mejor sí. ¿A qué hora real que este señor y yo tenemos un derecho? ¿Pero qué papel jugaba Jorge Suárez? Jorge Suárez era en la escala de mando, si Salomé Pradas era la 1, Jorge Argüeso era el 2, en el escalafón de abajo estaban en un lado el de los bomberos y en el otro lado estaba Jorge Suárez. Y todavía no ha declarado. Jorge Suárez. Jorge Suárez. Yo lo digo y lo mantengo, y acuérdate el día que declare Jorge Suárez de lo que te he dicho esta noche. Julián, ¿qué queda por delante a nivel emocional? Mira, hemos escuchado esta noche muchas heridas abiertas. Pues queda mañana, Aimar. Viviremos mañana, tendremos esa fortuna, la de poder contarlo, ¿no? Un funeral de Estado que tiene que ser ya el momento, el punto de inflexión, ¿no? Una vez pasado el funeral de Estado, hay que poner el contador a cero y hay que hacer esa reconstrucción emocional que todos estos municipios, todas estas miles y miles de personas que han estado pasando por el programa, a las que habéis recogido testimonio, pues tienen que empezar a salir del agujero en la que está, en esa reconstrucción emocional, al margen de la reconstrucción de lo del alcantarillado, de la que hablaban los alcaldes, de la reconstrucción de las viviendas, de la reconstrucción de las infraestructuras escolares, etcétera, etcétera. Toca retomar la normalidad y también volver a sentir lo que se sentía antes del 29 de octubre. Si me dais unos segundos, os presento a unos amigos de Catarroja muy jóvenes. ¿Cómo está afectando todo esto a los niños, a los adolescentes, a sus profesores? En unos segundos. Hora 25. Aimar Bretos. Nos hemos venido a Catarroja porque queríamos terminar esta edición especial de Hora 25 desde la provincia de Valencia, deteniéndonos en los más jóvenes, los niños y los adolescentes que de la noche a la mañana vivieron una experiencia que si fue jodida para todo el mundo, es cuando uno todavía no tiene todas las herramientas para gestionarla, pues lo pudo ser todavía muchísimo más. El día de la dona se produjo una ruptura vital para muchas personas y a determinadas edades, pues como digo, no siempre se tienen esas herramientas para saber lidiar con algo así. Nos hemos venido a Catarroja, al Instituto Berenguer Dalmau, y están con nosotros 4 de sus alumnos. Lola, tú tienes 15 años, buenas noches. Buenas noches, ¿Y estás sí. en cuarto de ESO. Cuarto de la ESO. Natalia, tú también tienes 15. Sí. Pero estás en primero de bachiller ya. Efectivamente. Y compartes curso con Sergio, buenas noches. Efectivamente, buenas noches. Que tienes 16 ya. 16 años, sí. Y el más junior de nuestra mesa se llama Pau, que tiene 13 años, ¿verdad? Sí. ¿Y estás en? Segundo de la ESO. ¿Todos sois de Catarroja? Sí. Y todos estudiáis aquí, en el Berenguer Dalmau. Sí. ¿Cómo describiríais este instituto? Me lo pido yo primero. Venga. A ver, se puede describir básicamente como una celda, porque
porque estamos con rejas y al final las ventanas también es medio depresivo, que no puedes abrir la ventana y que te dé el aire directamente o sacar la mano, sino que tienes barrotes. Porque estos son barracones. Son barracones, efectivamente. Vale. Antes de la Dana... Teníamos un instituto hecho de ladrillo, como tiene que ser, y normal. A veces decían que era pequeño, que había pocas aulas, pero se llevaba bien y el patio lo veía bastante bien. Y a raíz de la Dana... la Dana pues nos derivaron primero a Mislata y después pues hemos vuelto aquí. ¿Cómo son las aulas por dentro? O sea, estos barracones convertidos en aulas, ¿cómo son? Son muy pequeñas. Por ejemplo, en nuestra clase somos 30 y ahora cuando hacemos exámenes todos los profesores nos ponen 2 modelos porque casi no hay separación entre mesas. Para que no os copiéis. Sí. ¿Y cómo gestionáis el estudiar en estos barracones? Bueno, yo en mi justo en mi aula, acá ha tocado la suerte de que somos unos 20 alumnos. Vale. Entonces se gestiona relativamente bien. Eso sí, hay que tener en cuenta que frente a todo lo que ha pasado con la Dana, tenemos mucho material nuevo, eso es una cosa, porque teníamos el centro ya un poco anticuado y en cuanto a material sí que era una cosa un poco... Sí, no sé cómo describirlo, pero ya estaba en todo... Yo, claro, por eso también pienso que han derrumbado un poco el instituto, porque ese centro ya tiene casi 40 años, tendrá aproximadamente, y tenía muchas cosas por renovar, eso está claro, pero en el estado en el que están los barracones, pues para corto plazo, pues está relativamente bien, pero no es una cosa que vamos a largo plazo. Por ejemplo, cuando tenemos que ir a educación física nos toca andar hasta el polideportivo. Las aulas para las clases de más de 20 alumnos, ya con 20 alumnos quedan algo justas, pero con más es súper claustrofóbico. Entonces necesitamos ya un cambio de condiciones, por mucho que el centro esté en buen estado. Pau, ¿tú cómo recuerdas el día de la Dana? ¿Cómo lo viviste tú? Pues yo llegué a casa y mis abuelos me dijeron que no fuera a entrenar porque decían que ahí iba a llover mucho. Y vino mi madre pronto de casa y empezamos a oír gritar por la calle y abrimos la puerta y ya teníamos el agua en la puerta casi. Entonces empezamos a taponar la puerta y a subir al piso de arriba las cosas más importantes. ¿Todas vuestras familias están bien? ¿Todo? Sí, fuera de lo material, sí. ¿Vosotros cómo lo vivisteis? Yo estaba en mi casa, estaba a punto de salir a entrenar, pero pues nos mandaron un mensaje que se habían cancelado y yo empecé a ver un montón de coches pasar por la calle, por encima de la acera, pero no sabía por qué. Y ya como mi padre se dio cuenta, se fue a sacar el coche y ya se quedó fuera porque al volver de dejar el coche, vino andando, pues había subido mucho el agua y no podía cruzar, no pudo pasar a casa y se subió a una caseta de estas de electricidad y se quedó ahí pues hasta que bajó el agua, creo que fueron hasta las 3 de la mañana o 4, y yo me quedé con mi hermano en casa, que es más pequeño, tiene la edad de Pau, y nos subimos a casa de los vecinos porque estábamos los dos solos y pues mi madre estaba trabajando también en Almusafes, así que eso. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde entonces? A ver, desde entonces, como aspecto positivo yo diría que nos abrazamos más, porque es que sí, da un poco de risa, pero sí es verdad. Porque después de no vernos durante 3 semanas, un mes en la Dana, pues sí que nos hemos dado cuenta, mis amigos y yo, que Natalia también está ahí, en que, por ejemplo, nos vimos y no parábamos de abrazarnos. Ahora, siempre que nos vemos, en vez de chocar la mano, como hacíamos antes, nos abrazamos, que es un gesto pequeño, pero que lo notamos de otra manera. ¿Vosotros también lo vivís así? Yo en mi situación no... Es que mi situación fue un tanto distinto porque yo cuando pasó la Dana, que sí que fue una situación parecida a la que cuenta mi compañera, que sí que nos quedamos mi hermana y yo solas en casa cuando ocurrió todo, pues cuando pasó eso nos fuimos a una zona donde no había llegado el agua a quedarnos. Entonces, fuera de eso, la situación así, ¿cómo decirlo? La situación más peligrosa de la Dana sí que la vivimos, pero la post-Dana tan dura como fue, no llegamos a sufrirlo tanto. Entonces a nivel interpersonal no me ha afectado tanto la Dana, pero sí que la verdad me duele bastante ver el pueblo aún en malas condiciones después de que ya haya pasado un año. Hace falta muchos recursos y cambios que no se han llevado a cabo. ¿Cómo ha cambiado el pueblo? ¿Cómo lo veis? A ver, ¿cómo lo veo? Pues lo veo un poquito destrozado.
A ver, un año sinceramente, después, yo ir por el pueblo y ver socavones en cada lado porque están haciendo o obras o lo que sea, o que hay zonas que todavía no están arregladas, o cuando llueve el miedo, o cuando fuera en la 1 que pones la tele la alerta y, coño, mi hermana está el otro día que sacaba una noticia de la Dana y pegó un salto de la silla. Ahora con las obras que están haciendo, o por ejemplo con las lluvias, las alcantarillas se atragantan, que por ejemplo yo vivo en el Charco, que es la zona más o menos menos afectada, que se supone que tragan bien las alcantarillas, y ni eso. En las zonas como esta o en la zona de la Rambleta, que tampoco tragan bien, no me imagino cómo es. Pau, ¿y tú cómo lo ves? Pues yo lo veo más o menos por mi zona ahora bien, pero sí que es verdad que las alcantarillas algunas están aún atascadas y el miedo de si llueve mucho que empiece a salir el agua. Cuando empieza a llover, o sea, los días de mucha lluvia, ¿lo veis con mayor tensión que antes? O sea, ¿esto ha sido un antes y un después para vosotros? A ver, ahora está más el susto de ¿y si vuelve a inundarse o no? Pero más o menos igual. Igual, a mí antes sí que me gustaba la lluvia, era de las que pues le daba igual, me gustaba, pero ahora sí que es verdad que cuando llueve un poco de más sí que tengo miedo y no me gusta salir de casa y me trae como los malos recuerdos, como que te da una sensación rara que pues no me gusta. ¿Vosotros diríais que vosotros o vuestras familias o vuestros entornos han cambiado algo a raíz de aquello? A ver, que han cambiado, yo diría que sí, por ejemplo, a mi abuela o mi abuelo, que sí que les afectó bastante, porque claro, tenían la entrada taponada con todo el barro, que eran a lo mejor medio metro de barro y no podían salir de casa, estuvieron a lo mejor un mes sin salir de casa. Y sí que es verdad que han perdido cierta movilidad de no salir en ese tiempo y ahora se han acostumbrado a ese nivel de vida, de moverse menos y les cuesta más. Yo en mi caso, a nivel intrafamiliar sí que hay mayor preocupación por parte de mi madre, ya que en el caso de mi madre vio cómo pasaba toda la Dana desde fuera de casa. Ella no estaba justo en la zona en la que no estaba en Catarroja ni en la zona que se inundó cuando pasó lo de la Dana. Entonces, en ella sí que hay un nivel, busca un nivel de precaución, ya que pues se preocupó mucho aquel día. Y mi padre pues sí que quedó muy afectado de aquel día porque pues sí que pasaron cosas que podrían haberle costado la vida. Entonces, a nivel intrafamiliar sí que hay una preocupación bastante fuerte para cuando llueve más de lo normal. José Andrés Brocal, buenas noches. Hola, buenas noches. Es profesor, es jefe de estudios del instituto. ¿Qué sientes al escuchar lo que están contando a tus alumnos? No me sorprende, ¿no? Porque el año pasado vivimos un poquito lo que pasó, ¿no? Yo es cierto que viví más la formación profesional, pero son alumnos de edad parecida, ¿no? Y fue algo muy, muy duro. Porque de alguna manera, aparte de lo personal, nos quedamos todos sin instituto, literalmente, ¿no? Y ahora estamos aquí, pues mira, pues bueno, tenemos que seguir, porque tenemos que seguir. No son las mejores condiciones, pero oye, esto tiene que seguir, ¿no? Es lo que hay de momento. Exactamente. Estaremos un tiempo aquí, pero bueno, hay que ser optimistas. ¿Te has notado que han cambiado los chavales a raíz de nada? Mira, sí que lo notamos más que nada cuando volvimos. Nosotros tuvimos unos meses, ¿no? Y notamos nosotros, incluso preguntando a otros profesores, a otros institutos, que la gente estaba un poquito más alterada, normal, ¿no? Y también se les notaba que habían visto cosas que en esa edad es muy duro, ¿no? Para un adulto es muy duro, para esa edad es mucho más duro. Y hay gente que nos consta que, incluso posiblemente ahora hablará mi compañero, pero que todavía hay seguro cosas dentro que hay gente que todavía no las ha sacado. Y que la va sacando poco a poco, a veces bien y a veces mal. Pero bueno, es que fue muy duro. Omar Ríos Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Omar, eres psicólogo clínico. Chavales de estas edades que han visto, como nos decía José Andrés, cosas que no les correspondía ver por su edad, ¿eso cómo se gestiona? Claro, aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Una es lo que es experimentar la vivencia traumática, ¿no? Lo que es el evento traumático, que ha sido algo catastrófico, que es algo que nunca habíamos visto y que pone en riesgo nuestra vida o los de otros. Y luego está el padecer un estrés postraumático o una patología, ¿no? Entonces, no todas las personas que tienen una vivencia traumática van a desarrollar una sintomatología o un trastorno. Pero sí que es cierto que la literatura nos dice, y además lo que estamos viendo es que mucha de la población infantojuvenil está padeciendo sintomatología. Pero las buenas noticias es que esto se puede procesar y no tienen que derivar en algo crónico, aunque lo estés padeciendo a día de hoy. Un chaval, un adolescente, es capaz de reponerse
mejor o más rápido que un adulto ante evidencias como esta, ante shocks como este. Sí, pero con condiciones. Es decir, los niños y las niñas y adolescentes tienen una plasticidad cerebral muy importante. Eso significa que son capaces de adaptarse al medio y de tener un aprendizaje brutal. Pero claro, hay que procesarlo de buena manera. Aquí yo creo que juega un papel muy importante, en primer lugar, lo que hemos visto, el apoyo social percibido, ¿no? Fíjate lo que comentaba el compañero, el cómo vivimos con otras personas lo que hemos padecido, y ese propio apoyo lo que hace es también ayudar a procesarlo. Me ha parecido preciso lo que has contado, sí, de que ya no os dais la mano, sino que os abrazáis. Ha sido increíble, sí. A la consulta os están llegando casos de chavales muy afectados por lo que vivieron en la Dana. Sí, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, al final es lo que digo, es un evento traumático importante, entonces se puede desarrollar sintomatología más grave o menos grave, pero sí que continuamos viendo pero yo creo que fíjate, ¿no? Porque en la literatura lo que nos hemos encontrado es que en esta población ha habido menos casos de lo que esperábamos. Y esto en parte es, primero, al apoyo social, de nuevo repito, lo que se ve a nivel social, las personas cómo se apoyan, y luego la parte comunitaria y la escolar, donde se está haciendo un trabajo fundamental, y yo creo que por eso estamos viendo menos sintomatología y menos gravedad quizás de lo que esperábamos. Sergio, ¿entre vosotros habláis de la Dana o es un tema que ya lo habéis dejado e intentáis, no lo sé, pasar de ello de alguna manera? A ver, quieras que no es un tema recurrente en las tomas de conversación, pero ya no es el tema principal. Me refiero, tenemos temas más importantes a día de hoy que recordar el pasado, pero sí que es verdad que es importante para saber quiénes somos o qué situaciones nos hacen ser así a día de hoy. José Andrés, ¿y en las clases se aborda, en las aulas, de alguna manera? Se abordó en su momento. Vale, el año pasado, ahora ya no, ahora no se aborda, ¿no? Es verdad que mañana es un día muy especial y sí que se va a abordar, evidentemente. Se van a hacer una serie de actos, pero cuando volvimos sí que se abordó. Es decir, yo te puedo hablar de la formación profesional. Claro, nosotros tuvimos unos meses sin dar clase, ¿no? Y cuando volvimos, era a principios de diciembre, además en otro instituto, que no conocíamos nada, nosotros teníamos claro que las primeras 2 semanas no podíamos comenzar con contenido. Ya preparamos para otro tipo de clase, para que el alumno un poquito se fuera situando de lo que había pasado. Ya digo, las 2 primeras semanas no dimos contenido que teníamos que haber dado. Éramos conscientes, porque claro, durante la Dana estuvimos en contacto con mucho alumnado y éramos conscientes de que había alumnado pues, que lo había pasado muy mal y que había problemas, ¿no? Y que teníamos claro que al volver no podíamos empezar el primer día. Vamos a recuperar rápidamente esto que hemos perdido. No. Y sí, evidentemente, pues había problemas. Omar, ¿y de qué tienen que estar pendientes los padres de chavales adolescentes que puedan empezar a ver en sus hijos algo que les llame la atención y que puedan pensar, esto me puede estar indicando algo de que... Sí, es importante mirar a nivel de sintomatología, por ejemplo, lo más básico, que es el sueño y la alimentación. Cuando, por ejemplo, tú estás durmiendo mal, algo falla ahí, ¿no? Entonces hay que mirar qué es lo que está fallando. Luego la intensidad, cuánto tiempo dura también, la frecuencia, es todos los días, no es todos los días, señales, ¿no? Por ejemplo, las pesadillas eran más frecuentes al principio, ahora quizás no tanto, pero sobre todo esta desregulación de lo que es el estado de ánimo, ansiedad. En definitiva, bueno, los padres conocen mejor que nadie a sus hijos, ¿no? Entonces, ver que algo no cuadra y pedir ayuda. ¿Para cuándo se va a sustituir este centro improvisado en Barracones? Buena pregunta. ¿Hay algún horizonte? Hay un horizonte, pero posiblemente 4 años estaremos aquí. Posiblemente. Yo espero, me gustaría equivocarme y bueno, a lo mejor en 3 años estuviera aquí, sería una noticia, pero estas cosas van, por desgracia, van lentas. ¿Vale? Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias de verdad. Un placer. Un placer a vosotros. Un placer. Joaquín Estefanía. Pasos de Yenka. Estos días son oportunos para reflexionar sobre los efectos de la acción del hombre en la naturaleza. No existen hoy problemas más dramáticos y acuciantes que los que se han dado en los últimos tiempos. Incendios espeluznantes, danas asesinas, explosión de volcanes aparentemente apagados, etc. Con motivo del primer aniversario de la Dana, hemos conocido, por ejemplo, que la misma es la mayor catástrofe para la salud mental de la historia de España, incluyendo los atentados terroristas del 11M. Por ello no se entienden los pasos de Yenka que da la Unión Europea en relación con estos problemas, quizá aprisionada
por la presencia cada vez mayor en sus filas políticas de los negacionistas de extrema derecha. No habría asunto mejor que el cambio climático para mostrar rigor y liderazgo en relación con otras zonas del mundo. Los fenómenos climáticos extremos crecen en nuestro continente. Si la Unión Europea no atiende a la necesaria compasión hacia los ciudadanos castigados, que lo haga al menos teniendo en cuenta sus costes para el conjunto de la población. Un reciente estudio ha calculado que los 16 países que han registrado este verano eventos climáticos extremos han tenido pérdidas que superarán los 43.000 millones de euros. A España le corresponde el 30% de esa cantidad. Pero los económicos no eran los únicos valores con los que se construyó Europa. Punto y 25. Cerramos por hoy Hora 25. Mañana estaremos aquí en Valencia con las víctimas en el funeral de Estado en este primer aniversario de la Dana. Hace un año en la radio retumbó el dolor de esta tierra. La radio lleva desde entonces dando voz a cómo esta tierra se está poniendo en pie y mañana ahí vamos a estar acompañando la emoción, el recuerdo y el homenaje a quienes no están hoy aquí para seguir reconstruyendo todo esto. Descansen mucho y hasta mañana. Gracias por todo. Allà on el camp mor de pena i no es sent el so del llamp, Déu ens ha donat l'esquena, s'han mesclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fet de fang. Hi ha una taula que David diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adeu. I al país de l'olivera, de la plana i dels serrans, la desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants. Allà on l'Horta i la Ribera, on viuen els valencians, s'ha fet carn el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu va. I ara tot s'encén la veu perquè ja no pot alçar-la, o diu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladresses sobre taula. Ofrenant incompetència va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. On el silenci és salvatge i on el dolor és paisatge, els llepors li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont, tornen a omplir-se les places, Manuet l'emperador. I esa és la nostra victòria, us farem sentir vergonya, sou l'atac a la memòria d'aquell octubre traïdor. I ara tot s'encén la veu perquè ja no pot alçar-la, o diu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladresses sobre taula. No teniu cor ni paraula, sou lladresses sobre taula, sou lladresses sobre taula, sou lladresses sobre, sou lladresses sobre, sobretot de sobre taula. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.